Mi nombre es Clara Reyes y cuando cumplí 31 años, pasé de ser tratada como una empleada doméstica en la acomodada familia de mi esposo, a convertirme en su peor pesadilla. Cuando me uní en matrimonio con James Anderson, creí que estaba construyendo un hogar, no que estaba entrando a una especie de servidumbre disfrazada. Todo cambió durante nuestras acostumbradas vacaciones en el Blue Diamond Resort, cuando mi suegra, Patricia, me clavó la mirada y soltó con desdén. El servicio no se sienta con la familia. Esa noche tomé una decisión que alteraría nuestras vidas para siempre. Antes de compartir cómo se desenvolvió todo después de ese punto de quiebre, cuéntenme desde qué parte del mundo me están viendo en los comentarios. Y si alguna vez los hicieron sentir menos de lo que valen, no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal. Mi infancia transcurrió en un tranquilo pueblo de Ohio, donde los rumores viajaban más rápido que el viento. Mis padres administraban un pequeño restaurante llamado Miller's Home Cooking, que apenas conseguía cubrir los gastos mensuales. Desde los 14 años me desempeñé como mesera, lavaplatos y ayudante en la cocina, aprendiendo desde temprano lo que significaba ganarse el pan con esfuerzo. Mis manos, endurecidas por el contacto diario con agua caliente y detergentes, serían años más tarde motivo de burla velada por parte de Patricia. La secundaria fue un desafío. Mientras muchas de mis compañeras asistían a juegos de fútbol o fiestas escolares, yo cumplía turnos extendidos para ayudar en casa. A pesar del agotamiento, mantenía un promedio académico alto. Para mí, la educación era la vía de escape a una vida distinta. Mientras veía a mis compañeros aplicar a universidades de élite, yo llenaba formularios de becas para la universidad estatal. Finalmente fui admitida en Ohio State, con ayuda financiera parcial, pero no era suficiente. Tuve que asumir 3 trabajos simultáneos: barista en las mañanas, asistente en la biblioteca por las tardes y camarera de bar por las noches. Me mantenía a base de café y pura determinación, estudiando administración de empresas entre un turno y otro. Mi compañera de habitación, Kimberly Turner, solía advertirme que me estaba destruyendo poco a poco, pero yo tenía claro lo que quería: libertad económica y la estabilidad que mis padres nunca pudieron tener. En mi último año conseguí una pasantía en una firma local de marketing. La experiencia fue útil, pero lo más valioso fueron los contactos que establecí. La empresa organizó un evento benéfico en favor del hospital pediátrico de la ciudad, y me ofrecí para colaborar en la planificación. Fue ahí donde conocí a James Anderson. A diferencia de los demás asistentes adinerados, que nos ignoraban como si fuéramos parte del decorado, James se detuvo a ayudarme cuando se me cayó una bandeja de copas. En vez de criticarme, se arrodilló, aún con su impecable traje, y me ayudó a recoger el desastre. «No te preocupes, estas cosas pasan», dijo, con una sonrisa sincera. «Soy James, por cierto». Nuestra conversación esa noche fluyó con naturalidad. A James le sorprendió mi dedicación y mis sueños. A mí me encantó su sencillez y la forma en que realmente me prestaba atención. Me pidió mi número. Dudé, consciente de que veníamos de mundos opuestos. «Solo un café», prometió. «Quiero saber más sobre tus planes de negocio». Ese café se convirtió en una cena. Luego, en fines de semana compartidos. James provenía de una dinastía financiera. Su familia era propietaria del Anderson Investment Group, que administraba miles de millones en activos. Había cursado estudios en la exclusiva Phillips Exeter Academy, luego en Harvard, y estaba destinado a tomar las riendas del negocio familiar. Pero detrás de su fachada de heredero había un hombre atrapado por las expectativas ajenas. «Eres la primera persona auténtica que he conocido en mucho tiempo», me confesó una noche mientras paseábamos junto al río. «Todos en mi entorno interpretan un papel. A veces hasta yo lo hago». 6 meses después de empezar a salir, James me propuso matrimonio. Dije que sí, aunque un nudo de ansiedad me apretaba el estómago pensando en conocer a su familia. Cuando llegó el momento, Patricia Anderson me recibió con una mirada fría y un beso al aire que ni siquiera se acercó a mi mejilla. «Así que tú eres la joven que ha conquistado a nuestro James», comentó, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Muy refrescante». Robert Anderson, el padre de James, fue más directo. En una conversación a solas, apenas transcurridos 5 minutos desde que nos conocimos, sacó a colación un acuerdo prenupcial. «No es nada personal», dijo, «pero la fortuna de los Anderson es el resultado de generaciones de esfuerzo. Tenemos que resguardar nuestros intereses», murmuró mientras hacía girar el vaso de whisky entre sus dedos. «Estoy seguro de que lo comprendes». Y lo comprendí. Firmé los documentos sin levantar objeciones. Jamás estuve interesada en el net dinero de James. Mi meta siempre fue construir mi propio camino hacia el éxito. Lo que no supe en ese momento era que ese contrato era solo el primer recordatorio de muchos.
Nunca me considerarían verdaderamente parte de su mundo. Nuestra boda fue mucho más sencilla de lo que los Anderson deseaban. Patricia soñaba con un evento colosal para 500 invitados en pleno Manhattan, pero yo anhelaba algo mucho más íntimo. Finalmente, acordamos invitar a 150 personas y celebrarlo en la finca familiar. Aún así, Patricia supervisó hasta el último detalle, desde las flores hasta el estilo de letra en las invitaciones. Servilletas azul oscuro con ese mantel. Por favor, decía, para luego llamar a la organizadora y deshacer mis decisiones tan pronto creía que no la oía. Tras el matrimonio, James y yo nos mudamos a lo que sus padres describían como una vivienda provisional. Una casa colonial con 4 dormitorios ubicada en un vecindario exclusivo, cuyo valor superaba lo que mis padres ganarían en 2 décadas. Me sentía abrumada por tanta amplitud, pero decidida a hacer de ese lugar un verdadero hogar. Paralelamente, había puesto en marcha un pequeño emprendimiento, una tienda virtual donde vendía joyas hechas a mano. Siempre he tenido alma creativa, usando piedras semipreciosas y materiales antiguos para dar vida a piezas únicas. Al principio fue un simple pasatiempo, algo que era solo mío en un entorno donde poco a poco comenzaba a sentirme ajena. Nuestro primer día de acción de gracias como esposos fue en la mansión de los Anderson, un palacio con personal silencioso que se desplazaba como sombras, siempre atentos a lo que hacía falta sin que nadie se los pidiera. Me ofrecía ayudar en la cocina, pero Patricia encontró eso, encantadoramente ingenuo. Qué considerada, dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Pero Maggie lleva con nosotros 2 décadas. Ella no necesita manos extra. Durante la cena, Elizabeth, la hermana de James, corrigió discretamente mi comportamiento en la mesa. Reubicó mi vaso, me miró con sorpresa cuando tomé el tenedor equivocado. William, su hermano, bromeó preguntando si en mi ciudad natal comíamos algo más aparte de guisos y pasteles caseros. Ya basta, dijo James con una sonrisa, aunque también se estaba riendo. Yo intentaba encajar. Leía libros sobre vinos para poder comentar algo en las conversaciones que tenía Robert sobre su cava. Investigaba sobre los artistas favoritos de Patricia para no quedarme en silencio cuando mencionaba exposiciones o galerías. Me esforzaba en vestir de manera elegante, aunque eso afectara mi presupuesto, esperando, en vano, una muestra de aceptación. Nada bastaba. A sus ojos, yo seguía siendo una presencia tolerada, alguien soportado por amor a James, pero jamás parte del núcleo familiar. Fue durante las festividades navideñas que empecé a notar las primeras fisuras en mi relación con James. Los Anderson eran rigurosos con sus costumbres, adornos colocados en puntos exactos, platos específicos en la mesa y un calendario detallado con todos los eventos sociales de la temporada. Cuando propuse incorporar una sola tradición familiar, los rollos de canela de mi abuela para la mañana de Navidad, Elizabeth me miró como si hubiera sugerido un sacrilegio. Siempre tomamos huevos escalfados y salmón ahumado preparado por Maggie, respondió. Es nuestra tradición Anderson. Podríamos servir ambos, sugerí. No lo veo viable, intervino Patricia con tono suave, pero definitivo. Demasiado pan antes del brunch con los Henderson. Tal vez en otra ocasión, querida. Esa otra ocasión nunca llegaría. Cada intento por compartir algo mío era rechazado con cortesía helada. Elizabeth se convirtió en mi guía dentro de la familia. Me corregía la pronunciación, el orden en la mesa, incluso cómo debía arreglar un centro de mesa floral. El tenedor para ensaladas va al exterior, Clara, me recordó por tercera vez, ajustando mi puesto con precisión. Y estas servilletas necesitan ser planchadas de nuevo. ¿Ves estos dobleces? William, en cambio, no se molestaba en ocultar su sarcasmo. Se volvió costumbre que hiciera comentarios sobre mi origen cada vez que podía. ¿Recuerdas cuando Clara pensó que el estudio de papá y el cuadro de Rothko eran nuevos? Gritó entre carcajadas una noche. Ese lugar existe desde antes de que naciéramos. James me apretaba la mano bajo la mesa, pero raras veces me defendía en público. Más tarde justificaba. No lo dicen con mala intención, es simplemente su forma de ser. El verdadero punto de quiebre llegó el día en que Patricia vino a nuestra casa por primera vez. Había pasado días enteros limpiando, arreglando flores frescas, diseñando un menú que creía que ella encontraría aceptable. Quería que viera cuánto amor y dedicación ponía en todo, que sintiera, aunque fuera por un segundo, que yo también tenía un lugar en esta historia. Apenas habían pasado unos minutos desde su llegada, y ya estaba moviendo mis muebles del lugar, abriendo ventanas con el argumento de que hacía calor y cuestionando mi elección de vajilla. Estos platos son demasiado llamativos, comentó sosteniéndolo con 2 dedos como si temiera mancharse. ¿Los compraste en alguna tienda de rebajas? Le expliqué que eran piezas únicas, elaboradas a mano por un artista que descubrí en internet. Bueno, quizás sirvan para el día a día, murmuró.
Te enviaré algunos de la colección Westwood para cuando tengas visitas formales. Esa misma noche organizamos una pequeña reunión con algunos colegas de James. Yo estaba en la cocina ultimando los detalles del postre, cuando una de las invitadas entró buscando el baño. Me vio entre platos con un delantal que protegía mi vestido, y sin mirarme directamente dijo: «Otro gin tonic cuando puedas, por favor, con poco tónico». Que asumiera que yo era parte del servicio fue doloroso, pero lo que más me hirió fue la reacción de James cuando se lo conté después. «Margaret probablemente no ve bien sin lentes de contacto», dijo entre risas. «Tómalo como un halago, parecías toda una profesional». Con el paso de los meses, James pasaba más y más tiempo inmerso en el trabajo de su familia, y cada vez menos a mi lado. Cuando hablábamos, las conversaciones sobre cómo me trataban sus parientes acababan en discusión. «Estás exagerando», me decía. «Ellos hablan así con todo el mundo». Pero yo había presenciado cómo se dirigían a personas que respetaban, y no tenía nada que ver con la forma en que se dirigían a mí. La única luz entre tanta sombra era mi emprendimiento. Por entonces, un artículo sobre mis joyas fue publicado en una revista local y los pedidos comenzaron a multiplicarse. Expandí la línea y contraté a una asistente de medio tiempo, Ashley Cooper, quien se volvió en poco tiempo mi confidente. «Sabes que les intimidas, ¿verdad?», me dijo un día mientras embalábamos pedidos. «Tú creaste algo de cero, ellos lo recibieron todo sin esfuerzo». No estaba segura de que eso fuera cierto, pero su fe en mí me fortalecía. Cuando compartía con Ashley las últimas indirectas de Patricia o los cumplidos disfrazados de Elizabeth, ella siempre me animaba a mantenerme firme. «No necesitas que te aprueben», me recordaba. «Eres una Miller antes de ser una Anderson». Me aferraba a esas palabras, aunque cada cena familiar era un examen de autocontrol. Recuerdo la noche en que mencioné con entusiasmo el artículo en la revista durante una cena. Patricia apenas alzó la vista de su copa. «Qué bueno para tu pequeño pasatiempo», dijo, como si hablara de alguien más. Luego se giró hacia James. «Cuéntanos lo del nuevo cliente». Era una cartera de 50 millones. James sonrió ante el reconocimiento de su madre, y mi logro se evaporó en el aire. Hice un último intento para integrarme del todo. Me inscribí en clases de protocolo, estudié por mi cuenta cómo comportarme en eventos de alto nivel. Compré ropa de diseñador que no podía pagar, llené mis tarjetas de crédito solo para lucir como alguien digna de su apellido. Practicaba mi postura, mi forma de hablar, hasta cómo sujetaba una copa. La siguiente vez que Patricia me vio, arqueó una ceja con suficiencia. «Bueno, ya casi eres presentable», comentó acomodándome el cuello de la blusa. «Aunque hay cosas que no se pueden enseñar, eso viene de cuna». Esa noche lloré en silencio hasta quedarme dormida. James trabajaba hasta tarde, como casi siempre. Sentía que me estaba desdibujando, perdiendo lo que era solo por intentar ser aceptada por ellos. Y ni así era suficiente. Mientras tanto, nuestro matrimonio parecía una representación teatral, donde ambos jugábamos papeles en vez de compartir una vida real. 3 años después de nuestra boda, mi negocio había superado todas mis proyecciones. Había sido destacada en varias publicaciones nacionales. Tenía lista de espera para pedidos personalizados y había abierto un pequeño taller con 3 empleadas. Aunque no ganaba, a nivel de la fortuna Anderson, los ingresos eran suficientes para que dejara de tocar el dinero que James había destinado para mí tras casarnos. Sin embargo, nada de esto parecía digno de reconocimiento para su familia. En las cenas dominicales, seguían refiriéndose a mi trabajo como esa cosita artesanal o el entretenimiento de Clara. Cuando intentaba hablar sobre métricas, proyecciones o campañas, sus rostros se volvían vacíos. Rápidamente la conversación giraba hacia la última compra del Anderson Investment Group, como si mi negocio no existiera. Con el verano en puerta, también se acercaban las vacaciones anuales de la familia en el Blue Diamond Resort, un retiro exclusivo en una isla del Caribe. Las villas comenzaban en los $10,000 por noche, con comodidades dignas de la realeza, chefs privados, mayordomos personales, acceso a yates y privacidad total. 2 semanas antes del viaje recibí un correo de Patricia titulado «Normas de vestimenta adecuadas». Adjunto venía un archivo con horarios, actividades y un desglose de vestuario para cada momento, junto a enlaces a marcas específicas y notas sobre qué tonos lucían mejor en las fotos del retrato familiar. El mensaje terminaba con: «Me tomé la libertad de agendar una cita con un comprador personal para ti. El apellido Anderson tiene peso en Blue Diamond y debemos reflejarlo como corresponde». Le mostré el correo a Ashley durante el almuerzo y casi se atraganta con el pan. «¿Está hablando en serio?», dijo indignada. «Cree que eres un perchero humano. Eres una mujer hecha y derecha. Pueden disfrazarse de sofisticación, pero siguen siendo lo mismo por dentro», comentó Ashley mientras repasaba la hoja de cálculo con una ceja alzada. «Y mira estos precios, $600 por un vestido de playa». Me limité a encoger los hombros, intentando parecer despreocupada, aunque la verdad es que ese correo me había quitado el sueño la noche anterior. «James necesita que todo salga perfecto estas vacaciones», le dije.
Su papá va a anunciar cambios importantes en la empresa y él espera ser considerado para un nuevo puesto. Ashley me lanzó una mirada que ya conocía bien, una mezcla de compasión y frustración. ¿Y lo que tú necesitas? ¿Dónde queda eso? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ellos asistió a una de tus exposiciones o siquiera preguntó cómo va tu negocio? Tenía razón, pero aún no estaba lista para aceptar lo que eso implicaba para mi relación. El día que llegamos al Blue Diamond Resort, entendí por qué los Anderson volvían cada año sin falta. Era un paraíso, aguas color turquesa, playas con arena como talco y vegetación exuberante. Los empleados saludaban a cada miembro de la familia por su nombre, recordando detalles específicos de visitas anteriores. Señor Anderson, ya abastecimos su villa con el Malen 25, como usted pidió, dijo el gerente mientras nos guiaba hacia un carrito de golf. Y señora Anderson, el chef Maurice preparó un menú personalizado con sus restricciones alimenticias del año pasado. Nadie me presentó. Ni siquiera corregí cuando uno de los camareros le entregó un cóctel a Elizabeth llamándola señora Anderson. Yo era invisible, no familia, no empleada. Solo una figura flotando en tierra de nadie. La villa que ocupábamos era impresionante. 6 habitaciones rodeaban una piscina infinita con vista directa al mar Caribe. Me di cuenta enseguida de que James y yo habíamos sido ubicados en la habitación más alejada y más pequeña, mientras que Elizabeth y su esposo, siendo los más jóvenes del grupo, ocupaban la segunda suite principal. Apenas comenzábamos a desempacar cuando Patricia se me acercó y me tocó suavemente el brazo. Clara, ¿te molestaría encargarte de las maletas? El personal aquí hace lo que puede, pero nunca cuelgan bien las camisas de Robert. Y Elizabeth necesita que sus cremas estén organizadas como ella las usa. No fue una sugerencia. Antes de que pudiera responder, ya se alejaba hacia la piscina, gritándome por encima del hombro. Nuestra reserva para la cena es a las 7. El código de vestimenta es informal, elegante. James, por su parte, ya se había marchado con William y Maxwell a jugar golf sin darse cuenta de que me quedaba sola entre el equipaje, sintiéndome más como parte del servicio que como su esposa. 3 horas después había vaciado 6 maletas y ordenado armarios con una precisión que nadie me pidió. La mía seguía sin tocar en la esquina de la habitación. Cuando finalmente logré salir hacia la playa, vi a la familia regresando para la merienda. Ah, ahí estás, dijo James con una sonrisa, besándome la mejilla. Nos preguntábamos a dónde había ido. Me mordí la lengua para no decirle de dónde habían salido sus camisas perfectamente planchadas. En su lugar fingí una sonrisa y me senté con ellos a tomar el té. La conversación giró en torno al campo de golf y los planes para una excursión en yate. Esa noche cenamos en el restaurante más exclusivo del resort. Me duché rápidamente y me puse uno de los atuendos aprobados por Patricia, un vestido de seda azul oscuro que me había costado el equivalente a un mes de ganancias. En la mesa más elegante del lugar intenté participar de la charla, que giraba en torno al mercado bursátil. He estado leyendo sobre startups de sostenibilidad realmente prometedoras, empecé a decir. Cariño, ¿podrías pedir más pan? Me interrumpió Robert sin levantar la vista. Y tal vez otra botella de Montrechet. Durante la cena me interrumpieron o ignoraron sistemáticamente. Cuando finalmente compartí una noticia que había guardado con ilusión, una gran tienda departamental había adquirido mi última colección, Elizabeth me interrumpió para hablar de su evento benéfico, sin dejarme terminar una sola frase. El momento culminante llegó cuando Robert anunció que James lideraría una nueva división enfocada en mercados emergentes. Una enorme responsabilidad, declaró con orgullo levantando su copa. Pero mi hijo ha demostrado que puede continuar con el legado Anderson. Todos brindaron. Nadie preguntó por mi expansión, por los 5 nuevos empleados que tendría que contratar, ni por el salto que eso significaba para mi marca. El ascenso de James opacaba cualquier otra cosa. Me excusé antes del postre, alegando un dolor de cabeza. Nadie lo notó. Caminé sola por la playa, bajo la luna llena, y dejé que las lágrimas fluyeran por primera vez en años. El aire cálido me acariciaba el rostro, mientras cada emoción contenida encontraba por fin salida. Amaba a James, sí. Pero ese amor ya no alcanzaba cuando venía acompañado de tanta humillación silenciosa. El mar de noche pone todo en perspectiva, ¿verdad? Me giré y vi a una mujer sentada en una tumbona. Tendría unos 50 años y sostenía una copa de vino. Rápidamente me sequé las lágrimas, avergonzada de haber sido descubierta en un momento tan vulnerable. Lo siento, dije dando un paso atrás, no sabía que había alguien aquí. No te vayas por mí, dijo con tono amable. Soy Sofía Grant, y por cómo saliste del restaurante, diría que te vendría bien alguien que escuche. Su manera directa me desarmó. Me senté a su lado y sin saber cómo, le conté todo. 3 años de desplantes, silencios, gestos que decían más que 1000 palabras. Sofía no me interrumpió. Escuchó con paciencia, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos. Reconozco a los Anderson. Los he visto otras veces por aquí. Viejo dinero.
Viejas costumbres. He conocido a muchas familias como los Anderson en el transcurso de mi vida profesional, comentó Sofía con una voz tranquila pero cargada de experiencia. ¿Y tú a qué te dedicas? Le pregunté, dándome cuenta de que había volcado toda mi historia personal sobre ella sin siquiera interesarme por su vida. Dirijo una firma de inversión enfocada en apoyar empresas creadas por mujeres, respondió. La fundé después de mi divorcio con un hombre cuya familia me trató más como una subordinada que como su pareja. Durante casi una hora Sofía me relató su evolución, de ser una abogada en una firma prestigiosa a levantar desde cero una compañía pensada para impulsar a mujeres emprendedoras con buenas ideas, pero sin los contactos ni el respaldo económico que muchas veces se necesitan para obtener financiamiento convencional. Tu línea de joyería tiene mucho potencial, me dijo en un momento. ¿Te has planteado escalar tu producción de manera más ambiciosa? Con una estrategia sólida y la inversión correcta, podrías convertirte en una marca reconocida en todo el país en un par de años. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me miraba con respeto profesional, no como la esposa fuera de lugar, ni como la intrusa tolerada por cortesía. Las preguntas de Sofía sobre mi estructura comercial, mi capacidad de producción y mis planes de crecimiento fueron profundas, estratégicas y sobre todo cargadas de respeto. Antes de despedirnos, me extendió una tarjeta. Voy a no estar aquí una semana más. ¿Qué te parece si mañana nos tomamos un café y vemos tu plan de negocios con más detalle? Esa noche, cuando James finalmente entró a la habitación, yo seguía despierta. Tenía la cabeza llena de ideas, energizada por la visión que Sofía me había ayudado a imaginar. ¿Todo en orden?, preguntó mientras se aflojaba la corbata. Desapareciste de la cena. ¿Lo habrías notado si tu madre no te lo hubiese mencionado? Respondí sin pensar. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. James suspiró y se dejó caer al borde de la cama. Eso no es justo, Clara. Era una noche muy importante para mí. Todas las noches lo son para ti, dije en voz baja. ¿Y cuándo será importante lo mío? ¿Cuándo vas a celebrar mis logros? Ese contrato con la cadena de tiendas cambiará mi negocio por completo. Pero a nadie en esa mesa le importó siquiera lo suficiente para felicitarme. Ya sabes cómo son con lo de tus joyas, respondió, quitándole importancia. No entienden los negocios creativos. No es lo de mis joyas, James. Es mi empresa, y está creciendo a un ritmo que tu familia ni siquiera percibe, porque están demasiado ocupados viéndome como si fuera parte del servicio doméstico. James se pasó una mano por el cabello, visiblemente frustrado, un gesto que conocía bien. Estás exagerando. Ellos simplemente son como son, no cambian. ¿De verdad crees eso? Le solté. ¿Sabías que tu madre me pidió que desempacara todas de las maletas? Se fue sin esperar respuesta, dándolo por hecho. Me pasé 3 horas haciendo tareas de empleada mientras tú jugabas golf y nadie notó mi ausencia. Probablemente solo intentaba hacerte sentir parte del grupo, dijo con voz apagada. Tal vez quiso darte algo en qué ocuparte. Y ahí fue cuando me golpeó la verdad más cruda. James siempre iba a escoger el camino más fácil. Siempre hallaría una justificación para los comportamientos de su familia, en lugar de ponerse de mi lado. Nunca iba a defenderme, porque era más sencillo mantener la paz que reconocer lo que era evidente. La verdad que acababa de descubrir dolía más que cualquier comentario sarcástico que Patricia me hubiese lanzado en todos estos años. Mañana tengo una cita con una posible inversionista, comenté, desviando la conversación. Conocí a una mujer esta noche interesada en ayudarme a expandir mi emprendimiento. James levantó una ceja, sorprendido, pero pronto sonrió con alivio por el cambio de tema. Eso suena prometedor, amor. Solo asegúrate de que nuestros abogados revisen cualquier acuerdo antes de firmar algo. Nuestros abogados. Esa frase me golpeó con fuerza, como si el acceso a esos recursos solo se ofreciera cuando los Anderson lo consideraban conveniente, pero nunca cuando yo los necesitaba como parte legítima de la familia. Me giré hacia el otro lado fingiendo dormir, aunque mi cabeza no se detenía. Pasé toda la noche reflexionando sobre las palabras de Sofía, sobre su vida, sobre el camino que eligió después de liberarse. Cuando amaneció, ya tenía clara una decisión. No volvería a hacerme pequeña para encajar en un molde que nunca fue para mí. No importaba qué pasara con mi matrimonio, ya no sacrificaría mi dignidad ni mis sueños por la comodidad de los demás. En los días siguientes, me reuní varias veces con Sofía para trazar un plan serio de crecimiento empresarial. Fue directa, brillante, visionaria. Durante una de nuestras charlas, soltó una frase que quedó resonando en mi mente. «Es curioso», dijo mientras tomaba un sorbo de su espresso. «Todo el mundo ve el Blue Diamond Resort como símbolo de éxito, pero en realidad están en serios aprietos. Han tomado malas decisiones financieras, se expandieron sin respaldo suficiente y ahora hay rumores de que buscan ser adquiridos. Justamente, el grupo de inversión en el que participo está considerando hacer una oferta. Guardé esa información sin saber aún para qué me serviría, pero supe que era importante. Una pequeña semilla que pronto germinaría en algo más grande. Llegó la última noche de las vacaciones.
Pese a todo lo vivido, me propuse hacer un último gesto. No para complacer a los Anderson ni para ganar su aceptación. Ya había soltado ese deseo. Sino para cerrar un capítulo con claridad. Decidí organizar una cena en nuestra villa. No era una súplica, era una declaración. Le pedí permiso al chef principal del resort para usar la cocina. Al principio se mostró reacio, pero tras una buena propina y un interés sincero en sus técnicas, aceptó ayudarme. Diseñamos juntos un menú que celebraba los sabores locales. Ceviche de caracol fresco, langosta glaseada con salsa de mango y pavlova de maracuyá, como broche de oro. Pasé toda la tarde cocinando junto a él. Aprendí sus trucos, añadí mis toques y transformé el comedor con flores tropicales, velas y la mantelería más fina que encontré en un armario escondido. No buscaba sorprenderlos, sino recordarme a mí misma de lo que era capaz. Como era de esperarse, Patricia entró varias veces a inspeccionar. Al principio fueron comentarios sutiles, luego críticas abiertas. No estoy segura de que a Robert le guste algo tan exótico, dijo mirando el ceviche. Él prefiere comida más tradicional. Más tarde añadió, estas langostas se ven pequeñas, tal vez debimos mantener la reserva original en el restaurante. Y justo cuando estaba sirviendo, murmuró, ese mantel está arrugado, ¿no pediste al personal que lo planchara mejor? Cada frase estaba diseñada para desestabilizarme. Pero esta vez me resbalaban. Sabía que el menú era delicioso. Sabía que el ambiente era cálido y bien pensado. Las palabras de Patricia ya no tenían poder sobre mí. A las 7 en punto, todos llegaron vestidos según la etiqueta solicitada. Elizabeth y Maxwell, William y su nueva novia Tiffany, los padres de James y el propio James, todos impecables. Yo llevaba un vestido blanco, sencillo pero elegante, diseñado por mí y confeccionado por una amiga costurera. No era de una firma de renombre ni parte de las marcas aprobadas por Patricia, pero era mío y me sentía orgullosa de él. Esto se ve maravilloso, dijo Elizabeth, genuinamente impresionada al observar la mesa decorada. ¿El personal lo organizó todo? No, lo preparé yo misma, con un poco de ayuda del chef Antoine para el menú, respondí con calma. Los 2 primeros tiempos de comida fueron un éxito. Incluso Robert, que rara vez elogiaba nada, fuera de su zona de confort, reconoció la calidad del ceviche, aunque por supuesto dio todo el mérito al chef y no a mí. La conversación fluía con menos tensión que de costumbre, tal vez porque el ambiente era diferente, o porque por primera vez yo ya no esperaba su aprobación. Entonces llegó el plato fuerte, langosta perfectamente cocida, acompañada con arroz con coco y vegetales locales frescos. Cada porción llevaba un toque floral comestible que elevaba la presentación. Era visualmente impactante. Incluso Patricia, que solía encontrar fallos en todo, no pudo decir nada. Serví mi propio plato y me senté en la silla vacía entre James y Elizabeth. Coloqué la servilleta sobre mi regazo, respiré profundamente y me preparé para saborear lo que había creado con tanto esmero. Y entonces, como una daga disfrazada de cortesía, la voz de Patricia rompió el breve silencio. Clara, querida, ¿qué haces? La ayuda no se sienta a cenar con la familia. El comedor enmudeció. El aire se volvió pesado. Se escuchaba claramente el zumbido de los ventiladores de techo y el lejano romper de las olas. Robert lucía incómodo, pero no dijo nada. Elizabeth evitó mi mirada. William soltó un suspiro breve. Nadie intervino. De pronto Tiffany bajó la mirada, centrando toda su atención en su vaso de agua. Maxwell se aclaró la garganta, pero optó por el silencio. Y James, mi esposo, ese que prometió ser mi compañero, no levantó la vista de su plato, como si el marisco frente a él le ofreciera respuestas más importantes que el respeto hacia su esposa. Fue en ese instante que todo cobró sentido. En un segundo me invadieron los recuerdos de 3 años llenos de indiferencias, desplantes y desprecios. 3 años en los que James eligió el silencio. 3 años intentando formar parte de un entorno donde nunca fui bienvenida. Dejé el tenedor con cuidado y me puse de pie lentamente. Esta vez todos me observaban, todos menos James, que parecía absorto en su comida como si nada estuviera pasando. Me volví hacia Patricia, la miré con firmeza, sin titubear, y hablé con voz serena, clara y firme. No soy tu empleada, tampoco soy tu sirvienta, soy tu nuera, o al menos lo era. Después de esta noche, eso puede cambiar. La expresión de sorpresa en su rostro fue tan intensa que casi compensó los años de menosprecio. Su boca se abrió, luego se cerró, sin emitir palabra alguna. Por primera vez, quizás, se quedó sin argumentos. Sin añadir más, salí del comedor con la frente en alto. Fue solo al cerrar la puerta de la habitación que permití que las lágrimas salieran. Pero no eran de tristeza, eran lágrimas de liberación. Algo dentro de mí se había roto, pero entendí que algunas cosas deben romperse para poder reconstruirnos. Empecé a empacar con calma, sacando la ropa de los armarios y doblándola sin prestar atención a los pliegues ni al orden perfecto. Mientras organizaba mi maleta, llamé a la recepción y pedí una habitación distinta.
No iba a pasar otra noche fingiendo que pertenecía a un lugar donde nunca me quisieron. Poco después se escuchó un golpeteo leve. James entró sin esperar mi permiso. Su rostro reflejaba desconcierto y angustia. ¿Qué estás haciendo, Clara? No puedes irte así en plena cena. Mírame, dije sin detenerme de empacar. Mi madre no quiso ofenderte. Empezó como tantas otras veces. Las excusas ya estaban listas. Simplemente se sorprendió al verte sentada. Usualmente, cuando uno cocina, sirve y... Basta. Lo interrumpí girándome hacia él. Ella dijo exactamente lo que quería decir. Y tú lo sabes. Nunca me ha visto como parte de esta familia. Nadie lo ha hecho. Y lo peor es que tú tampoco. James se tensó, claramente impactado. Eso no es cierto. Yo te amo. Amarme. El amor también es respeto, James. Es defenderme cuando me humillan. Es notar cuando estoy herida. Cuando me rompo por dentro y ni siquiera lo mencionas. Cerré la maleta con determinación. Durante 3 años me adapté a lo que tu familia esperaba. Cambié cómo hablo, cómo me visto, cómo actúo. Acepté cada comentario hiriente, cada burla disfrazada de cortesía. Y tú jamás, ni una sola vez, me defendiste. James perdió el color. Quizá, por primera vez, estaba viendo la realidad sin filtros. No me di cuenta de lo mal que estabas, dijo apenas en un susurro. Pensé que estabas siendo sensible a sus formas de ser. Sus formas son crueles y elitistas, repliqué. Y tú los has elegido una y otra vez por encima de mí. Tomé mi bolso y la maleta y caminé hacia la puerta. James se interpuso, su mirada suplicante. Por favor, no te vayas. Podemos solucionarlo. Hablaré con ellos. Haré que cambien. Lo triste fue que en ese momento le creí, pero también entendí que prometer sin actuar nos había llevado justo a esto. He reservado otra habitación para esta noche, le dije. Necesito espacio. Necesito pensar si este matrimonio vale seguir luchando. Clara, por favor. 3 años, James. 3 años, sintiéndome como una extraña. Esta noche fue solo la confirmación. Lo rodeé con decisión y no miré atrás. El personal del hotel fue amable y reservado al escoltarme a una suite al otro lado del resort. Una vez sola, marqué el número de Ashley. Contestó de inmediato, a pesar de la hora. Creo que mi matrimonio se terminó, dije con voz temblorosa. Ashley me escuchó con atención mientras le contaba todo lo ocurrido. Me ofreció consuelo, sin reproches ni frases vacías. Sea cual sea tu decisión, estoy contigo, me aseguró. Y por si no lo has escuchado aún, estoy muy orgullosa de ti. Hiciste lo correcto. Colgamos y me quedé sola en el balcón, mirando la luna reflejada en el mar. La misma playa donde había llorado días atrás, ahora parecía tener otro mensaje. No de tristeza, sino de renacimiento. Sentí el pecho más liviano. Por fin, respiraba sin miedo, sin fingir. No dormí esa noche. En vez de eso, comencé a trazar planes. Al amanecer, me reuní con Sofía en un café discreto, lejos del lujo ostentoso del resort. Tenía los ojos hinchados por el llanto, pero algo en mí estaba despierto, nuevo. Sofía me observó, pidió 2 cafés antes de que me sentara. ¿Una noche dura?, preguntó, directa. Le conté la versión resumida de todo lo sucedido. No me ofreció lástima, solo una firme comprensión. ¿Y ahora?, preguntó cuando terminé. Ahora ya no voy a achicarme para que otros se sientan cómodos, dije con voz firme. Construí una empresa desde cero. No pienso seguir pidiendo permiso para existir. Poseo talento, claridad de pensamiento y una voluntad férrea. No necesito llevar el apellido Anderson ni contar con su validación para alcanzar el éxito. Al escucharme, una sonrisa lenta y satisfecha apareció en el rostro de Sofía. Eso era exactamente lo que esperaba oír, dijo con calidez. Ahora veamos cómo trazamos tu siguiente capítulo, tanto en lo personal como en tu carrera. Durante las siguientes 2 horas, delineamos una estrategia completa para escalar mi negocio de joyería. Sofía se ofreció a invertir directamente en la empresa y a presentarla ante la junta de su firma de capital de riesgo. Estaba convencida de que podíamos triplicar la producción en cuestión de 6 meses y abrir nuestra primera tienda insignia en el plazo de 1 año. Ya en nuestra segunda taza de café, Sofía compartió una información que cambiaría el rumbo de mi vida. ¿Recuerdas que mencioné los problemas financieros de Blue Diamond Resorts?, dijo revolviendo lentamente su taza. Lo que no te conté es que formo parte del consejo de inversión que controla la mayoría accionaria de la cadena. Me incliné, curiosa. ¿Están planeando vender? Exacto, confirmó. El resort necesita una renovación profunda, una nueva manera de pensar. Se ha quedado atascado en un estilo anticuado de operar que ya no se alinea con la sensibilidad de los empleados ni de los huéspedes actuales. Me miró fijamente, con esa mirada de quien ve algo más allá. ¿Considerarías liderar un grupo inversor para adquirir Blue Diamond? Yo te respaldaría. Con tu visión y mi apoyo, podríamos transformar este lugar en algo único, un destino de lujo donde el respeto y la excelencia vayan de la mano. La idea era tan inesperada que solté una carcajada. ¿Yo?
encargada del resort favorito de los Anderson, es casi irónico. Pero entonces lo vi claro, era poético, justo, el cierre perfecto de un ciclo. En realidad, creo que es exactamente lo que necesito hacer. Sofía asintió, sonriendo como si ya lo hubiera previsto. Sabía que llegarías ahí, y no te preocupes por lo que los Anderson puedan pensar. Podemos estructurar la compra a través de una empresa pantalla. No sabrán que tú estás detrás de todo hasta que decidas contarlo. Al día siguiente regresé sola a California, tomando un vuelo diferente al de la familia Anderson. James me escribió y llamó sin descanso, pero yo limité nuestras interacciones. Necesitaba claridad para concentrarme en esta nueva etapa y dar los primeros pasos sin interferencias. 2 semanas después accedí a verlo para cenar. Lo encontré visiblemente abatido, barba descuidada, ojeras profundas y una expresión marcada por la ansiedad. Extendió su mano sobre la mesa para tocar la mía, y aunque no la retiré, tampoco sentí el calor que solía conmoverme. Te he extrañado, confesó. He reflexionado mucho. Tenías razón en todo. Debía haberte defendido. Debía haberte puesto en primer lugar. No debería haber tenido que marcharme para que lo entendieras. Respondí en voz baja. Él asintió, bajando la mirada. Lo sé, fui cobarde. Siempre elegí lo fácil. Complacer a mi familia en lugar de protegerte como debía. Pero ya les dije que eso se acabó. Les dejé claro que si no te respetan, no podrán seguir formando parte de nuestras vidas. Lo miré con escepticismo. ¿Y cómo lo tomaron? Como esperabas, dijo con una sonrisa triste. Pero no me importa, esta vez estoy decidido, te elijo a ti. Si ellos no lo aceptan, es su problema, no el nuestro. Una parte de mí quería creerle, esa parte que recordaba noches limpiando copas juntos tras un evento benéfico. O cómo me hacía reír con gestos pequeños que solo nosotros entendíamos. Esa parte enamorada del hombre que conocí antes de que la influencia de su familia lo cambiara. Necesito más que palabras, James, le dije con firmeza. Quiero ver hechos, cambios duraderos, no por una semana ni un mes, permanentes. Lo que sea, dijo con urgencia, lo que haga falta. Estoy avanzando con la expansión de mi marca, le dije con firmeza. Sofía Grant ha decidido invertir y proyectamos un crecimiento importante para el próximo año. Necesito saber que me vas a apoyar siempre, no solo cuando te conviene o cuando es fácil. James asintió rápidamente, con entusiasmo que parecía casi ansioso. Estoy muy orgulloso de lo que has construido. Lo debería haber demostrado antes, mucho antes. Y necesito espacio de tu familia, continué. Sin cenas dominicales, sin festividades, sin vacaciones compartidas, al menos hasta que puedan mostrar respeto verdadero. No fingido, no protocolario. Aunque eso pareció más difícil de aceptar para él, terminó asintiendo, aceptando también ese límite. Hay algo más, añadí. Quiero que vayamos a terapia de pareja. Hay patrones que tenemos que revisar si realmente vamos a seguir adelante juntos. James aceptó todas las condiciones. Yo aún no confiaba del todo en sus palabras, pero tampoco estaba lista para tirar por la borda nuestro matrimonio sin darle la oportunidad de demostrar con hechos lo que decía sentir. Además, tenía planes que no dependían de su consentimiento ni del juicio de los Anderson. Durante los 6 meses siguientes viví en 2 mundos paralelos, reconstruyendo mi relación y, al mismo tiempo, levantando lo que se convertiría en mi propio imperio. La parte del matrimonio fue lenta y a veces dolorosa. Horas de terapia, conversaciones difíciles, enfrentamientos necesarios. James renunció al Anderson Investment Group y lanzó su propia firma de consultoría. Fue una decisión que tensó aún más su relación con sus padres, pero representó un gesto concreto de compromiso hacia nuestra nueva etapa. Mientras tanto, mi negocio de joyería crecía a un ritmo vertiginoso. Con el apoyo financiero y estratégico de Sofía, sellamos el contrato con la cadena departamental, lanzamos una tienda online de gran alcance y abrimos nuestra primera boutique en Los Ángeles. Formé un equipo de diseñadores, administradores y artesanos brillantes. Trabajábamos jornadas extenuantes pero emocionantes, cuidando cada detalle con obsesiva dedicación. A la par de esta expansión visible, Sofía y yo estábamos ejecutando discretamente nuestro plan para adquirir el Blue Diamond Resort. Fundamos una sociedad de inversión llamada Phoenix Ventures y conformamos un consejo de administración diverso, con amplia experiencia en hotelería de lujo. Las negociaciones no fueron fáciles, pero al 4.º mes teníamos un preacuerdo sobre la mesa. Durante ese proceso, me aseguré de conocer al actual gerente del complejo, Mark Reynolds, sin revelar mi implicación real. Me presenté como una empresaria interesada en realizar retiros ejecutivos allí. Caminamos por las instalaciones, hablamos en detalle y le hice preguntas muy específicas sobre la rotación de empleados, el trato que recibía el equipo y la experiencia real de los huéspedes. Mark fue honesto. Los dueños siguen pensando que el lujo equivale a subordinación, dijo con pesar, pero la gente más capaz se marcha por esa mentalidad.
Y los nuevos clientes de alto perfil buscan un trato amable y respetuoso, no sumisión decorativa. Si pudieras cambiar algo, ¿por dónde empezarías?, le pregunté. Construiría una cultura basada en la dignidad. El lujo no requiere jerarquía, respondió. De hecho, los clientes se sienten mejor cuando el personal está motivado y valorado. Esa respuesta confirmó lo que ya intuía. Salí de la reunión y llamé a Sofía en cuanto estuve en el auto. Mark tiene que quedarse, él entiende la visión. En el mes 6, Phoenix Ventures cerró formalmente la compra de Blue Diamond Resort. La prensa económica anunció la adquisición como un cambio estratégico impulsado por un nuevo grupo de inversores de alto perfil. No se mencionó mi nombre en ningún informe. La estructura legal que armamos aseguraba que mi identidad se mantuviera completamente fuera del radar. Junto con Mark comenzamos a implementar cambios sutiles pero profundos. Nada que provocara alarmas entre los huéspedes recurrentes. Ajustamos el enfoque de atención al cliente, renovamos los programas de formación del personal y actualizamos protocolos internos. Añadimos una cláusula explícita en el manual de empleados y el reglamento de huéspedes. El respeto y la dignidad eran obligatorios. Cualquier forma de maltrato sería inaceptable. Durante todo ese tiempo, mi vínculo con James mejoró de forma lenta, pero estable. Continuó yendo a terapia conmigo. Se mantuvo firme en su distancia con su familia y mostró un interés real en mi negocio. Aunque sabía que seguía teniendo contacto con sus padres, por primera vez no se trataba de ocultar o justificar nada. Estaba aprendiendo, despacio, pero avanzaba. Y entonces llegó el día que había previsto, aunque no con ansias. La familia Anderson solicitó la reserva habitual para sus vacaciones en el Blue Diamond Resort. Mark me reenvió el correo con una nota adjunta. Petición anual de los Anderson. Incluye sus requerimientos de siempre, sugerencias sobre habitaciones y preferencias de atención. ¿Cómo deseas proceder? Sonreí mientras redactaba mi respuesta. Confirmar la reserva, acomodación y atención regulares, sin privilegios especiales. Todo estaba dispuesto. Un año después de aquel comentario hiriente de Patricia, volví al Blue Diamond Resort. Pero esta vez, no como la figura tolerada en silencio, sino como la verdadera dueña del lugar. El giro que había dado mi vida en ese año era simplemente extraordinario. Mi emprendimiento no solo había cumplido las proyecciones optimistas de Sofía, sino que las había superado ampliamente. La empresa estaba valorada ya en cifras de 8 dígitos y había aparecido en múltiples publicaciones de negocios a nivel nacional. Fui invitada a disertar en importantes congresos empresariales y lancé una fundación destinada a apoyar a mujeres emprendedoras provenientes de contextos vulnerables. En cuanto a mi relación con James, habíamos empezado a construir algo nuevo, más honesto y equilibrado. Él había tomado decisiones claras, como renunciar a la empresa de su familia para establecer su propio despacho de consultoría. Había mantenido contacto mínimo con los suyos, priorizando mi bienestar y negándose a participar en eventos donde yo no era valorada plenamente. Cuando nuestro vehículo se detuvo en la entrada del resort, James me tomó la mano con fuerza. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Todavía podríamos cambiar los planes y vacacionar en otro sitio. Le respondí con una sonrisa serena, arropada por el secreto que todavía no le había revelado. Sí, estoy lista para enfrentar esto, pero bajo mis propias condiciones. Lo que James no sabía era que ahora yo era la propietaria del resort. Había mantenido ese detalle cuidadosamente apartado, trabajando junto con Sofía para garantizar que la operación de compra se mantuviera completamente discreta. No por desconfianza hacia él, sino porque deseaba que su reacción fuese auténtica cuando se enterara de la verdad. Las mejoras que habíamos implementado en el complejo eran sutiles pero significativas. Rediseñamos los uniformes del personal para que fueran elegantes pero funcionales. El antiguo guión rígido para recibir a los huéspedes fue reemplazado por saludos sinceros y cálidos. En cada habitación colocamos pequeños avisos que resaltaban nuestro nuevo compromiso con el respeto mutuo entre trabajadores y visitantes. El día anterior a nuestra llegada, Patricia llamó, no para hablar conmigo, desde luego, sino para confirmar detalles logísticos con James. Ya está todo listo con la villa de siempre, dijo. Su voz sonaba fuerte y clara por el altavoz del coche. Tu padre organizó que el chef prepare su bisque de langosta especial para la primera noche. Elizabeth y Maxwell llegan mañana temprano. William viene con una chica nueva. Britney o Bethany, algo así. Hizo una breve pausa antes de añadir con tono neutral. Suponemos que Clara asistirá también. Está incluida en la reserva, por supuesto. Aquella mención tibia de mi existencia era lo más cercano a una disculpa que Patricia había ofrecido. No esperaba más de ella. Aún así, había empezado a usar mi nombre, no solo la esposa de James. Era un pequeño cambio, pero un indicio. Se llama Clara, mamá, dijo James con un tono firme. Y sí, vamos a estar allí. Pero este año optamos por quedarnos en una suite junto al mar, por nuestra cuenta. Esa decisión rompía con los planes de control de Patricia. Estaba claro que había apostado por la convivencia en la villa familiar como medio de retomar el poder.
Al tener espacios separados, se le escapaba esa posibilidad. Cuando llegamos al Blue Diamond, observé cómo el personal recibía a los Anderson, que ya se habían registrado. El contraste con el año anterior era evidente. Las bienvenidas eran profesionales y cordiales, sin caer en actitudes serviles. No hubo ningún trato preferencial ni recordatorios personalizados. Todo era equitativo. Robert fue del primero en notarlo. La atención ha bajado su nivel, murmuró mientras nos uníamos a ellos en la terraza para un trago. No me molestó, respondió Elizabeth, sorprendiéndome con su sinceridad. El conserje estaba ayudando a un huésped mayor. De hecho, fue refrescante no sentirme tratada como si no pudiera abrir una puerta sola. Patricia, en cambio, no se adaptó tan fácilmente. Pasó la tarde lanzando comentarios cada vez más agudos sobre la pérdida de calidad y la falta de entrenamiento adecuado. Cuando una mesera le explicó amablemente que ya no tenían su agua mineral favorita, pero le ofreció varias opciones, Patricia se mostró visiblemente molesta. Llevo viniendo aquí 20 años, dijo en voz alta, como si eso debiera tener peso divino. La administración anterior comprendía lo que significa atender bien a un cliente leal. La nueva realidad no encajaba con su visión del mundo, y eso la sacaba de su zona de confort. La vieja guardia de los Anderson no sabía que sus días de privilegios infundados estaban llegando a su fin, y que quien estaba reescribiendo esas reglas era la misma persona que un día ignoraron en su mesa. La mesera mantuvo una compostura impecable. Lamento las molestias, señora Anderson, dijo con amabilidad. Estaré encantada de registrar su preferencia para futuras ocasiones. Por ahora, ¿le gustaría probar nuestra agua de manantial? Ha sido reconocida como una de las mejores de la región. Patricia aceptó la sugerencia sin entusiasmo, pero pude notar cómo mentalmente iba tomando nota de cada detalle que consideraba deficiente, probablemente para elevar una queja más adelante. Y como si el destino escuchara sus intenciones, la ocasión no tardó en presentarse. Esa misma noche nos reunimos en el restaurante de lujo del complejo. En años anteriores, los Anderson siempre habían sido colocados en la mesa más codiciada de la terraza, a menudo desplazando a otros comensales que habían reservado con anticipación. Este año su mesa seguía siendo excelente, pero no era la misma de siempre. Debe tratarse de un error, dijo Patricia al maître, visiblemente incómoda. La familia Anderson siempre se sienta en la mesa de la esquina. El maître, Joseph, un hombre con porte sereno que llevaba más de una década trabajando en el resort, sonrió con cortesía. Lamento la confusión, señora Anderson, pero esa mesa fue reservada con antelación por una familia que celebra su aniversario. Les hemos asignado nuestra siguiente mejor ubicación, con una vista igualmente encantadora. Esto es inadmisible, protestó Patricia. Por favor, llame al gerente. No somos clientes comunes. Tenemos décadas de venir aquí. Joseph mantuvo su tono profesional. Claro, señora. El gerente Mark Reynolds se acercará a su mesa en unos momentos. Mientras tanto, ¿les gustaría una copa de champaña, cortesía del resort? Eso bastó, por ahora, para calmar el tono de Patricia, aunque la tensión volvió tan pronto como abrió el menú. Y la langosta especial de Robert, se quejó. No está en esta carta. Siempre la incluyen. Cuando Mark llegó, Patricia no tardó en enumerar una lista exhaustiva de quejas, la ubicación de la mesa, el agua, la falta del plato habitual, incluso el tono del personal. Mark escuchó con paciencia y atención, pero sin el exceso de disculpas a las que estaban acostumbrados. Entiendo que estos ajustes sean sorprendentes tras tantos años, dijo cuando Patricia terminó su queja. Blue Diamond ha evolucionado en su filosofía desde que fue adquirido por nuevos propietarios hace un año. Seguimos comprometidos con la excelencia, pero ahora procuramos que todos los huéspedes reciban el mismo nivel de respeto y atención. Robert, hasta entonces callado, frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. Nuevos dueños. ¿Qué ocurrió con Brighton Hospitality Group? Phoenix Ventures adquirió la cadena hace 8 meses, explicó Mark con calma. Han implementado mejoras importantes, manteniendo intacto lo que hace especial al Blue Diamond. Pues me gustaría hablar con alguien de esa firma, declaró Robert con tono severo. Algunas tradiciones no deben ser eliminadas tan fácilmente. El apellido Anderson ha significado algo aquí por más de 20 años. Lo entiendo, señor Anderson, respondió Mark. Y resulta que uno de nuestros propietarios está cenando en este restaurante esta misma noche. Permítame ver si está disponible para acercarse y conversar con ustedes directamente. Mientras Mark se alejaba, Patricia se recostó en su silla con aire triunfal. Robert pondrá orden en esto, murmuró. Él sabe cómo hacer que las cosas se manejen correctamente. Yo me excusé con discreción para ir al baño y salí por una puerta lateral donde Mark ya me esperaba. «Están en gran forma esta noche», dijo en tono irónico. «¿Segura que quieres hacerlo ahora?» «Sí», respondí. «Es el momento perfecto». «¿Cómo va todo con el resto del personal?» «De maravilla», dijo. «Profesionalismo, como lo entrenamos, sin privilegios especiales, pero con excelencia en el servicio.
La señora Anderson pidió que una empleada se quedara después de su turno para prepararle el baño, pero Mariana le explicó muy cordialmente nuestras nuevas políticas de horarios. Asentí con satisfacción. Perfecto, dame 5 minutos y luego vuelve conmigo. Regresé por el mismo pasillo lateral, esta vez acompañada por Mark. La mesa estaba inmersa en una conversación tensa sobre el aparente declive del lugar y sus nuevas políticas poco convencionales. Todos quedaron en silencio en cuanto nos acercamos. Señor y señora Anderson, dijo Mark con seriedad, permítanme presentarles a una de las principales socias de Phoenix Ventures y actual propietaria del Blue Diamond Resort, la señora Clara Reyes Montague. Un silencio profundo cayó sobre la mesa. Literalmente podía oír los engranajes mentales girando mientras cada uno intentaba procesar lo que acababa de oír. James quedó boquiabierto, el tenedor a medio camino entre su plato y la boca. Fue Patricia quien reaccionó primero. Su expresión pasó del asombro a la incredulidad y luego al enojo. «Esto no puede ser», exclamó. «Clara no tiene ni los medios ni la preparación para ser dueña de un lugar como este». «En realidad, Patricia», respondí con voz tranquila mientras me sentaba, «lo soy». Phoenix Ventures nació de una alianza estratégica entre mí y un grupo selecto de inversionistas, entre ellos Sophia Grant, a quien conocí precisamente en este resort hace un año. Juntos adquirimos el complejo Blue Diamond hace ya 8 meses. El semblante de Robert cambió sutilmente. Su instinto de hombre de negocios se activó de inmediato, analizándome con una mirada fría pero calculadora. «Eso es un gran movimiento», comentó con cierta reserva. «¿Cuál es el valor actual del complejo? ¿100 millones? 120, después de las mejoras que implementamos», respondí sin titubear. Elizabeth me contemplaba con una mezcla de sorpresa y curiosidad, como si estuviera viendo a otra persona. «¿Por qué no le contaste esto a nadie? Ni siquiera a James». Volteé hacia mi esposo, que aún parecía estar asimilando todo. Quería hacer cambios profundos en la cultura del resort antes de que mi participación saliera a la luz. Modificaciones necesarias, nacidas de lo que viví aquí el año pasado. Patricia no tardó en intervenir, visiblemente molesta. «Has arruinado tradiciones que funcionaban perfectamente. El trato especial que recibíamos quienes llevamos años viniendo era parte del encanto de este lugar». «Ese trato especial», repliqué con serenidad, «muchas veces se daba a costa de otros. Nuestra nueva filosofía es clara: lujo equitativo para todos los huéspedes y respeto absoluto para cada miembro del personal». William, quien hasta ese momento había permanecido callado, se inclinó ligeramente hacia adelante. «Entonces, esa norma sobre el comportamiento de los clientes con el personal es idea tuya». «Así es», asentí con firmeza. «Aquí cada empleado merece ser tratado con dignidad. Si algún huésped no puede respetar eso, simplemente puede vacacionar en otro lugar». Patricia soltó una carcajada incrédula. «¿Todo esto por un comentario sin importancia que malinterpretaste?» «No fue un comentario aislado, Patricia», dije en voz firme sin elevar el tono. Fueron 3 años de miradas, palabras veladas y gestos que me dejaron claro que jamás me verían como parte real de esta familia. Aquella noche en la cena fue solo el detonante. Recorrí la mesa con la mirada, sosteniendo la de cada uno de ellos. No se trata de venganza, esto es sobre dignidad, sobre construir un entorno donde todos se sientan valorados, sin importar su apellido o su cuenta bancaria. Finalmente, James encontró su voz. «¿Compraste el resort? Y nunca me lo dijiste». «Lo hice, sí», respondí con sinceridad. Al principio fue una estrategia empresarial, pero con el tiempo se volvió algo más profundo. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía convertir una experiencia dolorosa en una fuente de transformación. El resto de la cena transcurrió con una tensión difícil de describir. Robert, intrigado, comenzó a hacerme preguntas sobre la estructura de la adquisición y el financiamiento, dejando atrás su tono condescendiente. Elizabeth mostró interés genuino por los nuevos lineamientos para el personal. William parecía casi impresionado, mientras su novia Tiffany observaba la escena como si se tratara de una telenovela en vivo. Patricia, en cambio, se encerró en un silencio glacial, interrumpido de vez en cuando por comentarios sarcásticos sobre nuevos ricos y falta de tradición. Esa noche James y yo dimos un paseo por la playa. Caminamos en silencio hasta una cala donde las olas rompían suavemente contra la arena. «Debería estar molesto por todo esto», dijo por fin, «pero la verdad es que estoy maravillado. ¿Compraste el resort entero? ¿De verdad lo hiciste?» «Sí», asentí. «Con la ayuda de Sofía y otros inversores lo concretamos, pero la visión de lo que debía llegar a ser, esa fue completamente mía». «Es impresionante», dijo, negando con la cabeza, y yo sin tener idea. «Creí que todas esas noches sin dormir eran por la expansión de tu negocio de joyería. En su mayoría lo eran», reí suavemente. «Pero también estaba trabajando en esto, en silencio». James se detuvo y me miró con una intensidad nueva. «Siento no haber visto todo lo que eras capaz de lograr».
Siento haber permitido que mi familia te hiciera sentir menos. Eres asombrosa, Clara. Por primera vez desde que nos casamos, sentí que James me miraba sin filtros, no como un adorno en su vida, ni como una causa noble que había salvado del anonimato, sino como una mujer con poder propio, con visión, con fuerza. A la mañana siguiente, Patricia y Robert anunciaron abruptamente que acortarían sus vacaciones. Alegaron compromisos urgentes en Nueva York, pero todos sabíamos la verdad. Patricia no podía tolerar que su estructura de poder se hubiera desplomado. En vez de adaptarse, decidió retirarse del escenario que ya no podía controlar. Antes de marcharse, Robert me pidió una palabra en privado. Fue una jugada fuerte, me dijo con ese tono ambiguo entre admiración y molestia. Comprar el resort sin que nadie lo supiera. Sin duda, un movimiento magistral. Fue una oportunidad de negocio, respondí. Que también se convirtiera en una declaración personal fue un valor agregado. Robert me observó con detenimiento por unos segundos. Si hubieras mostrado este tipo de visión antes, probablemente habría considerado ofrecerte un lugar en Anderson Investment. Aprecio el gesto, pero prefiero seguir creando mi propio camino, le respondí con serenidad. Aunque gracias por reconocerlo, aunque sea tarde. Él asintió y luego me tendió la mano. Bien hecho, Clara. Puede que Patricia no lo diga, pero has ganado mi respeto. No era una disculpa formal, pero viniendo de Robert Anderson, era lo más cercano que podía ofrecer. Y por primera vez, no lo necesitaba. Ya no buscaba validaciones ajenas, ahora me bastaba con la mía. 6 meses después de aquel viaje revelador a Blue Diamond Resort, organizamos una cena en la nueva casa que James y yo habíamos adquirido juntos. Una joya arquitectónica, moderna, luminosa, con líneas limpias y detalles minimalistas, situada frente al Pacífico. Esta vez cada rincón hablaba de nosotros, no de la tradición impositiva de los Anderson. Invitamos a la familia de James, a mis padres, a Ashley y su esposo, y por supuesto a Sofía Grant. Convencer a Patricia de asistir no fue sencillo. Desde aquella cena en el resort apenas habíamos intercambiado unos saludos cordiales por cumpleaños y festividades. El giro de roles en nuestra dinámica familiar había sido demasiado abrupto para que lo procesara con facilidad. Sin embargo, vino. Y eso ya era significativo. Mientras abría la puerta para recibir a los invitados, noté algo muy diferente en mí. La mujer que solía temblar por dentro, intentando encajar y ganarse una sonrisa aprobatoria de los Anderson, ya no existía. Ahora era una anfitriona segura, serena, sin miedo a marcar límites, con una identidad construida desde la integridad. Patricia fue la última en llegar, del brazo de Robert. El paso del tiempo y la tensión de aceptar su nueva realidad habían dejado huella en su rostro. Aún así, su presencia hablaba de un esfuerzo por adaptarse. La casa es muy bonita, comentó con su tono habitual, algo rígido. Bastante moderna, de parte de ella era casi un elogio. Gracias por venir, le dije con honestidad. Para James y para mí significa mucho. Durante la cena, la conversación fue mesurada al principio. Hablamos de negocios, del embarazo de Elizabeth, del nuevo puesto de William en otra firma de inversiones. Mis padres aportaron calidez genuina, compartiendo anécdotas del restaurante familiar en Ohio y haciendo preguntas que iban más allá de las apariencias. Su forma de ser fue descongelando poco a poco el ambiente. Después del postre, mientras los demás se trasladaban a la sala para tomar café, Patricia me interceptó en la cocina, donde yo preparaba una bandeja de petit fours. Has logrado mucho, dijo sin rodeos. El negocio, el resort, esta casa, todo es impresionante. De alguien como ella, aquello equivalía a una disculpa en clave. Gracias, respondí con sinceridad. Eso tiene valor viniendo de ti. Acomodó con disimulo un pliegue invisible en su falda y añadió: quizás fui demasiado dura contigo al principio. Mi intención era proteger nuestro legado familiar. Lo entiendo, dije con cuidado, pero una familia no se construye solo cuidando un apellido. También implica apoyarse, celebrar los logros del otro sin sentirlos como amenazas. Ella reflexionó en silencio y luego asintió apenas. No estoy segura de coincidir del todo, pero reconozco tu punto. James, parece feliz, más que cuando estaba en la empresa. Lo está. Su consultoría le permite usar su talento sin las presiones del apellido. Está forjando algo que realmente le pertenece. Nos quedamos en silencio por un instante. Años de tensión comenzaron a disiparse. No por arte de magia, pero sí lo suficiente para abrir una posibilidad. Quizás no llegaríamos nunca a una cercanía profunda, pero sí a una relación funcional, con respeto y límites. Nunca seré la nuera que esperabas, dije finalmente. Y tú no serás la suegra que imaginé. Pero podemos encontrar una manera de convivir sin herirnos. Patricia me miró, sin dureza esta vez. Luego asintió con resolución. Creo que podríamos intentarlo. No fue un abrazo lacrimógeno ni una reconciliación melodramática. Fue real. Un pacto silencioso de dos mujeres fuertes que aceptaban la necesidad de redefinir su vínculo.
Durante el año que siguió, mi empresa creció de forma impresionante. La tienda insignia en Los Ángeles se convirtió en destino para editoras de moda, celebridades y clientes exclusivos. Abrimos una segunda sede en Nueva York y mi Fundación para Emprendedoras recibió reconocimientos nacionales. James, por su parte, desarrolló con éxito su firma de consultoría. Encontró en ella libertad, propósito y, por primera vez, independencia emocional de su apellido. Y aunque Patricia jamás se volvió cálida, sí aprendió a reconocer mis logros sin necesidad de competir. Comenzamos a vernos como piezas distintas del mismo mosaico familiar, coexistiendo sin eclipsarnos. No construí un imperio para demostrarle algo a nadie. Lo hice para no volver a pedir permiso para existir, y esa, quizá, fue la mayor victoria de todas. La línea de joyería que fundé trascendió fronteras y se consolidó como una firma internacional, reconocida por su diseño elegante y por su compromiso ético. Blue Diamond Resorts prosperó con fuerza bajo una nueva visión, centrada en la dignidad, la inclusión y el lujo accesible para todos. Paralelamente, lancé una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a emprendedores que, como yo, son los primeros de sus familias en aventurarse en el mundo de los negocios, especialmente mujeres provenientes de entornos humildes. En cuanto a mi matrimonio con James, encontramos una estabilidad distinta, más auténtica. La dinámica entre nosotros ya no estaba marcada por la desigualdad o el resentimiento. Él comenzó a presentarse con orgullo como el esposo de Clara Reyes en cada evento, con una sonrisa que revelaba admiración genuina. Nuestro vínculo, lejos de debilitarse por el cambio, se fortaleció al atravesar juntos tiempos de transformación y sanación. La tradicional escapada anual de los Anderson continuó, aunque ahora repartida entre distintas propiedades dentro de la renovada cadena Blue Diamond. Decidí participar en parte de cada uno de esos viajes, no por obligación, sino como un acto simbólico. Crear nuevas costumbres, cimentadas en el respeto y la equidad, no en la jerarquía. Para mi sorpresa, Elizabeth se volvió una aliada. Admiraba mi inteligencia financiera y con el tiempo comenzó a buscarme como consejera para sus propias inversiones. William, aunque más reservado, desarrolló un aprecio silencioso por mi criterio empresarial, y en ocasiones venía a mí con preguntas específicas sobre sus proyectos. Robert, por su parte, empezó a tratarme como a una socia dentro del terreno profesional. Aunque la cercanía emocional probablemente nunca se concretaría entre nosotros, el respeto mutuo era ya una base suficiente. Y Patricia, bueno, ella lo intentó. Dentro de sus limitaciones, aún se le escapaban frases teñidas de elitismo, reflejo de creencias arraigadas. Pero incluso entonces, a veces la sorprendía haciendo verdaderos esfuerzos por adaptarse. Pequeños gestos, palabras medidas, no eran transformaciones dramáticas, pero sí señales de una evolución lenta y silenciosa. Mi camino, desde ser una invitada tolerada hasta convertirme en una figura con voz y presencia propia, me dejó enseñanzas poderosas. Aprendí que el verdadero valor no necesita ser aprobado por nadie, que proteger tu dignidad no es egoísmo, sino una forma de amor propio, que el éxito, más que una meta, es una respuesta firme a quienes dudaron de ti. Sobre todo, entendí esto. A veces no se trata de luchar por un lugar en la mesa de otros. Se trata de construir la tuya propia, de pie firme, e invitar a quienes reconocen tu valor sin condiciones. Hoy, mientras contemplo la caída del sol desde la terraza de uno de nuestros nuevos resorts, recuerdo con nitidez aquel momento hace 1 año y medio. La frase hiriente de Patricia, lanzada sin pensar, destrozó en segundos todas las ilusiones que tenía sobre pertenecer. Pero fue justo en ese quiebre donde encontré una determinación que nunca supe que tenía. No para convertirme en alguien aceptada por los Anderson, sino para convertirme en una versión más plena de mí misma. Clara Reyes, empresaria, visionaria, mujer fuerte. Si alguna vez te han hecho sentir que no encajas, si te has visto reduciendo tu luz para no incomodar a otros, quiero que recuerdes algo. El valor que tienes no se mide por la visión limitada de quienes no supieron apreciarte. El valor que posees nace contigo y cuando lo abrazas, te vuelves imparable. A veces, el regalo más grande que otros pueden darte es dudar de ti, porque en tu empeño por demostrarles lo equivocados que están, puedes terminar descubriendo todo lo que eres capaz de lograr. ¿Tú también has tenido que abrirte paso entre las dudas y los prejuicios? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Y si esta travesía resonó contigo, no olvides darle me gusta, suscribirte para más historias de transformación y compartir este mensaje con alguien que lo necesite hoy. Recuerda siempre, tu valor no depende de la aprobación de nadie. Ya lo llevas dentro. Gracias por acompañarme hasta aquí. El viaje continúa.